Amados hermanos, les damos los buenos días, bendiciones, Dios los bendiga a todos. Estamos saludándoles otra vez en este hermoso día, Día del Señor, rogándole a Dios por sus bendiciones sobre todo, pero más que nada queremos alabarlo, glorificar el nombre de nuestro Señor en este día. Les saludamos a todos, hermanos, amigos, personas que nos siguen en las redes sociales. Queremos desearles la mejor de las bendiciones en este día. Que Dios Todopoderoso sea con todos y cada uno de ustedes y nosotros. Nos disponemos a alabar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de anunciar su palabra, predicar el Evangelio de salvación, esperando que Dios haga el propósito que Él ha provisto en su palabra, a lo que Él se ha dispuesto, que su palabra no volverá en vacía. Hay una gran promesa de Dios, sino que hará y cumplirá todo aquello para lo cual Él la ha enviado. Nos disponemos a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración y enseguida entonaremos el himno número 128. Cristianos todos a prepararse. Ya mero viene el Señor Jesucristo y es necesario que su iglesia se mantenga orando y velando, como dijo el Señor. Vamos en oración y entonces entonaremos el himno número 128. Bendito Señor, le damos gracias por este día, Señor, pues este es su día. Es el día en que le alabamos y bendecimos su nombre, porque usted es grande, porque su misericordia es infinita, porque usted es el único Dios vivo y verdadero, quien merece toda la alabanza, toda palabra de acción de gracias, y a usted, Señor, clamamos en esta mañana. Bendiga, Señor, a la iglesia, a los hermanos donde quiera que ellos estén, donde quiera que se encuentren. Fortalézcalos en la fe, a ellos y a nosotros. Todos necesitamos ser fortalecidos. Rogamos que su Espíritu Santo, Señor, lleve esta palabra hasta todos aquellos a donde la escuchan, y que los que ya son salvos, que le adoremos y que le alabemos y le agradecemos con nuestras bocas y palabras de gratitud, Señor. Y los que no han creído, los que no han sido salvos, rogamos, Señor, que usted abra sus corazones y ellos sean receptores, Señor, de la fe que usted ponga en sus corazones y reciban a Cristo Jesús, su Hijo, como Señor y Salvador personal de sus almas. Solamente así, Señor, podremos tener esa comunión con usted, solamente por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de la comunión con su Espíritu Santo, podemos, Señor, llegar a su reino santísimo. Denos pues su bendición, Señor, en todo lo que hagamos. Derrame de su Espíritu Santo, Señor, que yo no hable sandeces, Señor. Ayúdeme a predicar su palabra, a enviar su palabra y solamente, Señor, dirigido por su Espíritu. Que no hable yo, Señor, sino que usted hable en mí. Que usted convenza los corazones y usted les dé salvación y vida eterna a todos aquellos que no sean salvos aún. Gracias, porque se lo pedimos todo en el poderoso nombre de su amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Cristianos todos a prepararse, vela el esposo, nuestro Señor, llenas de velas, lámparas siempre.
sea, Amén, Señor gloria Dios al Señor. Todopoderoso. Vamos a entonar el próximo himno. También es el 362. Busque allí en Signario, himno número 362. Y luego después anunciaremos los diversos programas que tendremos en la iglesia, por supuesto, cuando ya estemos reunidos en el nombre del Señor. Ahora todavía estamos transmitiendo desde casa, pero muy pronto, con el favor de Dios, estaremos ya reunidos en la iglesia. Himno número 362. Anhelo trabajar por el Señor. Yo espero que usted también ese sea su anhelo y que verdaderamente podamos nosotros ser útiles en las manos del Señor. Amén. Anhelo trabajar por el Señor. Gloria a Dios. Anhelo trabajar por el Señor, confiado en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Cante fuerte. Anhelo cada día trabajar, esclavos del pecado, libertad, conducidos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiado en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén, Bendito gloria sea al el Señor. Señor. Vamos a pasar a mencionar los horarios. Mientras tanto, voy a pedir a hermana Sandoval que vaya preparándose con la lectura bíblica en Colosenses 1 del 15 al 23. Colosenses 1 del 15 al 23. Y vamos a, mientras tanto, mientras se preparan en la lectura bíblica, nosotros vamos a anunciar los diferentes horarios. La lectura bíblica, recuerden, Colosenses 1 del versículo 15 al 23. La escuela bíblica la vamos a tener una vez que ya nos comencemos a reunir por ahí en el templo. Ahorita tenemos la lectura bíblica, la escuela dominical en casa y también el servicio de oración en casa, pero ya reuniéndonos en el templo estaremos teniendo la escuela dominical, estudio bíblico de la palabra de Dios a las 10 de la mañana, y el servicio como el que tenemos ahora lo haremos también en la iglesia a las 11 de la mañana. Tendremos la unión de preparación a las 5 de la tarde el mismo domingo, y a las 6 de la tarde el servicio vespertino. Luego a media semana tendremos el estudio de oración a las 6:30, reunión de oración a las 6:30 y el servicio a las 7. Los viernes pensaremos también, con el favor de Dios, que nos reunamos también para ensayar el coro, y los sábados a las 10 de la mañana evangelismo.
Llevaremos el Evangelio casa por casa, puerta por puerta. Le pido a Dios que haya obreros. Anhelo trabajar por el Señor, fue el himno que entonamos hace unos instantes, y yo espero que su corazón verdaderamente y nuestro corazón querramos y anhelamos de verdad trabajar para la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermana Sandoval, le cedo el lugar y después vamos a leer la palabra alternada y luego después ella nos va a dirigir en una oración. Que el Señor les bendiga. Amén. En esta hora de la mañana, yo le pido a Dios que el corazón de cada uno de nosotros esté preparado para recibir a lo que Dios quiere que nosotros recibamos de Él, su grande amor y su misericordia. La palabra del Señor nos habla en el libro de Colosenses, capítulo 1, del versículo 25, 15 al 25. Al 23. Okay, del 15 al 23. Y la palabra de Dios se lee en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él es imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principales, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre. Y a vosotros también, que eran enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os he reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha y irreprensibles delante de Él. A todos juntos. Si en verdad permanece fundados en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Te doy gracias, Padre Dios de los ejércitos, porque con todo lo que esté pasando, Señor, tú sigues sentado en tu trono. Y tú seguís siendo Dios. Amén. Ahora rogamos, Señor, que mandes desde el trono de tu gracia fuerza, fe, confianza en que tú estás en control de todo lo que esté pasando. Inunda nuestros corazones con ese amor grande para poder, Señor, asimismo, alabarte y glorificar tu nombre. Y te ruego por aquellos, Señor, que en esta mañana están sufriendo enfermedad o dolor o pérdida de familia, que tu Espíritu Santo vaya y consuele a cada corazón. Solamente tú lo puedes hacer, Señor. No hay ser humano que pueda entrar en el corazón de ni una persona. Solamente tu Espíritu Santo puede darnos esa fuerza. Fortalece, Señor, a cada corazón. Tú eres el Dios de consolación, el Dios de toda fortaleza. Tú eres el Padre Celestial. En tus manos, Señor, nos ponemos, y que todo lo que se haga para la honra y la gloria de tu Santísimo Hijo, mi Señor y mi Salvador, Cristo Jesús. Amén. Y amén. 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 Gracias. Gracias. Vamos a entonar otro himno para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Busquen por favor en los himnarios el número 94, Tierra de Palestina. Tierra de Palestina, número 94.
Amén. Gloria al Bendito sea Señor. Señor Dios Todopoderoso. Gracias a Dios porque nos da la tremenda oportunidad, qué gran bendición de poder alabar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, gracias por este día tan hermoso que usted nos da y sobre todo por el privilegio de poder estar, Señor, en su presencia. Amén. Gracias por cada hermano que nos acompaña, cada hermana que nos acompaña, Señor. Le alabamos y le damos la honra y la gloria a usted. Y también oramos por aquellos hermanos que a razón de esta pandemia no pueden estar reunidos con nosotros. Bendígalos, Señor, allí donde están, en sus hogares. Y los que están trabajando, Señor, pues bendígalos en su trabajo. Y bendiga también a todos los amigos que nos siguen a través de las redes sociales, del Facebook o YouTube, yo no sé. También le rogamos, Señor, por todos aquellos que puedan oír su palabra. Aunque no sean salvos, le rogamos por ellos. Señor, que de alguna manera usted ponga fe en sus corazones. Yo creo con todo mi corazón que usted les puede dar salvación y vida eterna. Señor, pues me la dio a mí. Usted me alcanzó a mí, siendo tan tremendo pecador como era y todavía sigo. La Biblia dice que todos somos pecadores. Salvos y no salvos, todavía pecamos, hermano. ¿Quién no puede pecar con un mal pensamiento, una mirada, una murmuración, una crítica? Yo no sé. Hay diversas maneras que pecamos el ser humano. Pero cuando alguien no tiene a Cristo en su corazón, tal vez hasta llega la gente a ser adúltero, a ser fornicario, a ser ratero, yo qué sé, tal vez asesinato. Hay tantas maneras como el ser humano, Señor, peca delante de usted. Pero gracias a Dios que usted es un Dios perdonador. Amén. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, usted, Señor, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Hijo del Hombre, Dios Jesucristo, dijo así, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Él dijo también que Él no había venido a buscar a los sanos, a los justos, sino a los pecadores, para llamarlos al arrepentimiento. En esta mañana queremos mirar este pasaje bíblico que está en Hechos, capítulo 10. Busque en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 10, por favor. En Hechos capítulo 10 estaremos observando este pasaje. Vamos a comenzar como iniciativa del versículo 1 al versículo 6. Y ya de ahí nos vamos a mover a otros ciertos pasajes de la palabra de Dios que nos pueden dar una mejor perspectiva de lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana. Piense el título de este mensaje: lo que es necesario que hagas. ¿Qué es necesario que hagas? Piense en esto. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué es lo más necesario que yo debo hacer? Preguntémonos de esa manera. Hagámoslo personal. La palabra del Señor no es para, ¿cómo se dice?, aplicársela a fulano, sutano y mengano, sino es para cada uno de nosotros. Es para usted, es para mí también. ¿Qué es lo que es más necesario que debemos hacer? Y la palabra del Señor la leemos como siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndole a Dios Todopoderoso que el Señor nos haga receptores de esta su bendita palabra, y no solamente receptores, sino hacedores de su palabra. Amén. La palabra de Dios continúa diciendo así, verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso, temeroso de Dios, toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, esto significa las 3 de la tarde, la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio.
Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. De allí el nombre del mensaje, lo que es necesario que hagas. Padre, le damos gracias en el nombre de Jesucristo por su palabra. Señor, que la podamos nosotros recibir. Yo sé que su palabra es santa, es verdad, pero Señor, muchas veces nuestros corazones a veces no la reciben. Señor, que nosotros la podamos oír, creer, recibirla y ser transformados, Señor, por ella. Que su Espíritu Santo, Señor, haga esa diferencia, Señor, entre nosotros y aquellos que no la creen. Que su Espíritu Santo les traiga fe, Señor, a aquellos que no son aún sus hijos, que no han nacido de nuevo, que no han recibido a Jesús como Señor y Salvador de sus almas. Y que ellos puedan pensar, Señor, en esta mañana y meditar qué es lo que yo necesito más hacer, qué es lo que me es necesario hacer. Porque ciertamente hay muchas personas que, Señor, allá afuera de la iglesia y aún dentro de la iglesia, que creemos que hacemos cosas buenas y que creemos que somos buenos y que nos creemos justos y que pensamos, Señor, que muchas personas piensan que van al cielo, personas que no conocen su palabra, por sus buenas obras, porque están yendo a una iglesia, porque rezan, porque ellos ayunan o oran o hacen buenos limosnas aquí y allá, pero es necesario que hagan algo más. Es necesario que hagamos algo más. Es necesario, Señor, muéstrenos en su palabra qué es lo que es necesario que hagamos. En el nombre de Jesucristo, bendiga su palabra a todo aquel y bendiga a todo aquel que la escucha, Señor, para que la reciba, la retenga y haga conforme el mandato de su palabra. Bendiga a la iglesia y bendiga a los hermanos, bendiga a todos amigos, a todas aquellas personas, aunque no los conozcamos, Señor, bendígalos donde quiera que estén con su palabra santísima. Y que también ellos un día, no muy lejano, sean salvos, reciban a Cristo y le den a usted el honor y la honra y la gloria para siempre. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Le dan permiso, voy a ver poquita agua, porque se me seca la garganta. Bien, lo que es necesario que hagas. En el mundo, en la vida diaria, hay mucha religión, pero se miran muy pocos cristianos. Alguien dijo en una ocasión, ahora hay muchos cristianos y muy poquitos cristianos. Se refería porque de verdad muchas veces nos conformamos o se conforma la persona con ir a la iglesia. Se conforma la persona con que, oh, yo soy bueno, yo soy mejor que mi vecino, yo soy mejor que mi compañero de trabajo, yo soy mejor que aquel y que aquel y que aquel. Las personas dicen, bueno, es cierto, yo sí tomo, me gusta el traguito, pero solamente es así para socializar. Yo no ando faltándole a nadie, yo no ando peleando, yo no ando ofendiendo ni lastimando a nadie, por lo tanto, yo soy mejor que muchos. El Señor no quiere que nosotros nos vivamos comparando con las demás personas. Él quiere que te compares con Cristo Jesús. A ver en qué estado quedamos cuando nosotros nos conformamos o nos comparamos con Jesucristo nuestro Señor. Sabemos perfectamente que estaríamos reducidos a nada. Hay muchas personas que quieren tener un buen testimonio como cristianos que ya son salvos, pero desgraciadamente no pueden llegar a tener ese buen testimonio porque les hace falta la comunión
estrecha, directa con Jesucristo nuestro Señor. Déjeme decirle que en esta mañana podemos reflexionar en este pasaje, y si usted analiza el versículo 2 que ya leímos, Hechos 10:2, estamos hablando de este personaje llamado Cornelio. Cornelio era un centurión romano. Cornelio no era judío, no era israelita, pero tenía gran temor de Dios. Dice el versículo 2 que era piadoso. Dice la palabra de Dios en el versículo 2 que era temeroso de Dios. Y no solamente él, sino también toda su familia, dice toda su casa. Hacía muchas limosnas al pueblo. Este hombre oraba a Dios siempre. La palabra siempre es como dijo el apóstol Pablo: orad sin cesar. Bueno, este hombre oraba sin cesar, oraba a Dios siempre. Y si nosotros observamos, dice la palabra del Señor en el versículo, déjeme ver, dice la palabra de Dios que tenía buen testimonio en toda la nación. Dice el versículo 22, obsérvelo. Cuando vinieron estos dos criados de Cornelio y el soldado que él envió a la ciudad de Jope para llevar al apóstol Pedro a que le dijera lo que tenía que hacer, estas personas que vinieron a Pedro dijeron: bueno, Cornelio el centurión, varón justo, temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa. ¿Para qué? Para oír tus palabras. Observe que no le fue bastante a Cornelio el que fuera piadoso, temeroso de Dios, que hiciera muchas limosnas, que orara siempre, que tuviera buen testimonio. Tal pareciera que si estuviera en nuestros días, hay un dicho que dice por ahí: caramba, tú te vas a ir al cielo con todo y zapatos, porque eres bueno. No, nadie se va al cielo con todo y zapatos por ser bueno. Quiero que sepa que en el cielo vamos a tener sorpresas, porque vamos a mirar personas quienes creíamos que nunca irían al cielo, y sin embargo allá van a estar más pronto que todos aquellos que confían en su religión y en sus buenas obras. No es bueno confiar en la religión, no es bueno confiar en ídolos, no es bueno confiar en tradiciones, no es bueno confiar en nuestras buenas obras. Debemos de confiar en Cristo Jesús y en su obra salvadora que Él hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Él murió por nosotros, para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios. Él ofrendó su vida y derramó su sangre hasta la muerte en la cruz del Calvario, para que ustedes y yo pudiéramos confiar en Él por la gracia de Dios y esta fe en Jesucristo, y poder ser trasladados del mundo de tinieblas a su luz admirable, y poder ser llevados en un cuerpo glorificado cuando el Señor Jesús venga por su iglesia, y poder ser trasladados al reino de los cielos, al cielo celestial. Quiero que sepa que no estamos confiando en nosotros, sino estamos confiando en aquel que murió por nosotros. Mire, ¿qué era lo que era necesario? ¿Qué fue lo que le dijo el ángel a Cornelio? Le dijo en el versículo 6, vamos a leer otra vez, 10:6, Hechos 10:6, dice: posa, o sea que Simón estaba hospedado en la casa de cierto Simón, ¿verdad? Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Y el ángel le dice a Cornelio: él te dirá lo que es necesario que hagas. Voy a leer el 7. Dice: ido el ángel, cuando el ángel se fue, ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado, un soldado quizás que también tenía fe en Dios.
Este soldado y los dos criados le asistían a Cornelio, eran siervos de él, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo lo que había sucedido. Bueno, mientras esto sucede, quiero decir algo aquí, no me voy a salir del contexto, solamente quiero darle una explicación qué fue lo que sucedió. Al día siguiente, mientras ellos iban caminando hacia Jope, la ciudad de Jope, para llevar a Pedro a la casa de Cornelio, el Espíritu Santo, Dios le muestra a Pedro que debía de comer de un lienzo que descendía de los cielos. Y le dijo: Pedro, mata y come animales impuros, inmundos. Pedro dijo: no, Señor, porque nunca he comido cosa inmunda jamás. La voz del Señor le dice a Pedro, Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto estaba sucediendo ¿por qué? Porque Dios quería mostrarle a Pedro en esta visión que él tuvo al mediodía. Él subió a la azotea de la casa para orar y allá le es mostrada esta visión. Y Dios le dice: lo que yo ya limpié, lo que Dios limpió, tú no lo llames común. Esto era para preparar el corazón de Pedro, porque iba a ir a llevarle la palabra, a llevarle el evangelio a un hombre que no era judío ni israelita, sino era un centurión romano, era un gentil y era el primer gentil que se convertiría a Jesucristo, él y su familia, que recibirían a Cristo. Era abominación para un judío entrar a la casa de un gentil, porque entonces la palabra solamente había sido enviada a la casa de la circuncisión. Pero ahora el Señor estaba buscando salvar a los gentiles, de los cuales Cornelio fue el primero. En los puntos que he hecho aquí, quiero que vean, observe el versículo 7 y 8. Vea, le voy a decir, quisiera que entendamos algo aquí. Hechos 10, versículos 7 y 8. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales, que dice, envió a Jope después de haberles contado todo. ¿Quién fue el que envió aquí, dice, a estos 2 criados y al soldado? Cornelio, ¿verdad? Ahora vea, voltea la hoja o vea por favor allí en el versículo 19 y 20. Vea el verso 19 y 20 del mismo capítulo 10. Dice la palabra de Dios: mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo, ¿quién? El Espíritu. El Espíritu le dijo: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, que sirve con ellos, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Quién los envió? En los versos anteriores 7 y 8 dice que Cornelio los envió, pero aquí dice el Espíritu Santo: porque yo los he enviado. Wow, ¿quién les envió? Ve al verso 20. Verso 20 dice: levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los envío. Ve al verso 21. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados ¿por quién? Cornelio. Por Cornelio. Bueno, pues, entonces ¿fueron enviados por Cornelio o fueron enviados por el Espíritu Santo? Quiero que sepa esto. Cornelio todavía no tenía al Espíritu Santo dentro de él, porque todavía no era salvo, todavía no había recibido a Jesucristo. Pero el Espíritu Santo sí lo podía utilizar para que hiciera conforme a la voluntad de Dios. De manera que el Espíritu Santo, que también es Dios, motivó, iluminó a Cornelio para decir: manda a estas personas y traigan al apóstol Pedro, él te va a decir lo que necesitas hacer. Ese mismo Espíritu Santo instruyó a Pedro diciéndole: baja con esos hombres, te buscan 3 hombres, no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. El Espíritu Santo puede obrar por medio de usted, por medio de mí, por medio de la persona, por medio de quien Dios quiera. Dios es poderoso para hacer lo que Él quiere con quien Él quiera.
En el Antiguo Testamento podemos mirar que Dios despertó el espíritu del rey Ciro para dejar venir a aquellos que estaban cautivos, para venir a traerlos a Jerusalén. Dios puede utilizar a cualquier persona cuando Dios quiere así. Aquí dijo que él enviaría a Pedro que fuera a la casa de Cornelio para que Pedro le dijera lo que era necesario que Cornelio hiciera. ¿Y qué es lo que era necesario? Vamos a entrar ahora sí aquí ya en detalle. Lo primero que era necesario que hiciera, ¿sabe qué? Es necesario oír la palabra de Dios. Quiero que vea por favor en el versículo entonces Pedro, quiero que vea el verso 33. Verso 33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Esto es, le está diciendo Cornelio a Pedro cuando ya está en su casa. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, vea lo que dice. Todos nosotros estamos aquí en presencia de ¿quién? De Dios. Para oír todo lo que Dios te ha mandado. Es necesario oír la palabra de Dios. Y para oír la palabra de Dios es necesario que haya quien la predique. Romanos 10:14 dice, bueno, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo les predicarán si no fueren enviados? Por eso es que la palabra de Dios manda a la iglesia que prediquemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy explícita al decir que debemos no solamente predicar, pero que también debemos de testificar. Usted dice, bueno, es que yo no sé predicar. Bueno, ni yo tampoco y lo estoy haciendo. ¿Sabe por qué? Lo importante no es quién predica. Lo importante no es cómo se predica. Lo importante es qué es lo que predicamos. ¿Predicamos la palabra de Dios? A como Dios nos dé a entender, debemos de enviar este mensaje y que todos aquellos que lo están escuchando puedan comprender que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y que esta palabra penetra dentro de aquellos que son receptores de su palabra y que nos discierne las intenciones de nuestro corazón, los pensamientos. Y que esta palabra, que es la palabra de Dios, puede traer salvación y vida eterna a las almas. Porque ella nos muestra por medio de quién viene la salvación, por medio de Jesús. Aparte de que es necesario oír la palabra de Dios, es necesario predicar y testificar de su palabra. Quiero que vean el versículo número 42. Pedro le está diciendo aquí a Cornelio y a su casa que Jesucristo dice, nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos. Tal vez usted dice, yo no puedo predicar la palabra, pero tal vez usted puede ser un testigo de Cristo. Usted puede dar testimonio de lo que Jesucristo ha hecho ya en su vida. Usted puede testificar a cualquier persona cómo le alcanzó Jesucristo, cómo era usted antes y cómo es ahora después que Jesucristo ya le ha transformado o le está puliendo, le está transformando. Usted puede decir, ahora soy una nueva criatura en Cristo, porque así dice la palabra de Dios. 2 Corintios 5:17 dice, ahora pues si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, dice, todas son hechas nuevas. La palabra de Dios dice, de modo que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Quiero que vea que Pedro dice, Jesucristo dice, nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Él es el único juez, Él es el único que nos juzgará en aquel día. Es necesario que cada uno de nosotros comparezcamos ante el tribunal de Jesucristo para que demos cuenta de lo que hayamos hecho cuando estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Qué tremenda cosa.
Hebreos 9:27 dice, porque es necesario que todos nosotros muramos una sola vez y después de esto, el juicio. Usted va a estar en un juicio. Usted va a estar en el tribunal de Cristo. Todos estaremos ahí. Pero ¿cómo está preparado usted? ¿Ha oído la palabra de Dios? Es necesario que se escuche la palabra de Dios. Es necesario que se predique la palabra de Dios. Otra cosa que es necesario también, déjeme decirle, es que crea la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo se les apareció a aquellos dos que iban camino a Emaús, ¿se acuerdan? Dice la palabra de Dios que uno de ellos se llamaba Cleofas. Y ellos iban platicando, lamentándose de que Jesucristo había sido crucificado y que lo habían sepultado, y ellos esperaban que Él fuera el que redimiera a Israel. Y ellos decían, oh, ahora dice, ya hace 3 días que todo esto ha sucedido, y como diciendo, Jesucristo era varón fuerte, poderoso en las Escrituras, iban hablando como de lo que ya ha pasado, como diciendo, ya no hay esperanza. Jesús les oye, se junta a ellos en el camino y les dice, ¿qué pláticas son estas que van? ¿Por qué están tan tristes? Oh, bueno, es que Jesús no sabe lo que sucedió. Dice, Jesucristo fue crucificado y Él dijo que Él redimiría a Israel y así y así. Entonces vea lo que dice el Señor, vea en Lucas 24. Lucas 24, versos 25 y 26. Cuando ellos van hablando, el Señor les llama insensatos y tardos de corazón para creer. Vea lo que dice. Lucas 24, verso 25 y 26. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Sí? No creían. Verso 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Dice que luego les comenzó a declarar todas las Escrituras, lo que decía la ley de Moisés, los profetas y los salmos, lo que hablaban de Él. Pero les dice, insensatos y tardos de corazón para creer. ¿Sabe? Ahora, la iglesia no tiene esa experiencia con Cristo. La iglesia está débil. La iglesia no es una iglesia fuerte. ¿Sabe por qué? Porque somos tardos para creer lo que la palabra del Señor dice. Es necesario creer la palabra de Dios. Es necesario no solamente oír, no solo predicar, testificar, pero es necesario creer la palabra de Dios. ¿Cree usted la Biblia? ¿Cree usted la palabra de Dios? ¿Está seguro que lo que dicen las Escrituras son las palabras de Dios hablándole a usted y a mí? Es necesario que creamos lo que dice la palabra de Dios. Otra cosa, quiero que vean, por favor. Déjeme decirle, si usted es un padre de familia y no cree las Escrituras, usted no tiene mucha fe, no da un testimonio a sus hijos, será una familia débil, espiritualmente hablando. Tal vez podrá tener dinero, posesiones, yo qué sé. Tal vez podrá confiar en religión, en idolatrías, en tradiciones. Pero es necesario que usted ponga su confianza en aquel que murió por usted y por mí. Es allí donde se hace la diferencia. La diferencia no la hace la religión, la diferencia no la hace la iglesia. Usted puede venir a la iglesia bautista donde nosotros nos congregamos o a cualquier iglesia que usted crea que sea la mejor, y sin embargo encontrará que la iglesia que usted cree que es la mejor es muy falta, tiene muchas faltas, tiene muchos errores. Todavía se encuentran problemas en esa iglesia. Quien hace la diferencia es Jesucristo, no es la iglesia. Es el Espíritu Santo, no es la iglesia. Es Dios mismo. Por medio de su gracia y la fe en Cristo Jesús es donde se lleva a cabo toda la obra de salvación de Dios. Quiero que observe en San Juan, vayan a San Juan capítulo 3. Hay otra cosa muy necesaria que necesitas hacer. Evangelio de San Juan capítulo 3. Observe por favor los versículos 14 y 15. San Juan 3, 14 y 15. La palabra del Señor dice, Juan 3, 14 y 15. Aquí Jesucristo está hablando con este hombre llamado Nicodemo. Y le dice,
El verso 13 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo es que el Hijo del Hombre está en el cielo, pero está hablando con Nicodemo? Recuerde que Jesucristo es omnipresente. Él es Dios y tiene los atributos de Dios. Pero vea el verso 14. Verso 14, Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Verso 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén. ¿Cómo te puedes tener vida eterna? Es necesario que levantes a Jesucristo. El Señor Jesucristo aquí está mencionando una cita que se encuentra en Números 21:9, donde la gente iban por el desierto cuando venían saliendo de Egipto rumbo a Canaán, rumbo a la tierra prometida, pero murmuraron en contra de Dios, murmuraron en contra de Moisés. Dios envía un castigo, les manda muchas serpientes que los muerden y muchísima gente murió. Pero luego Moisés oró a Dios y Dios le dijo, hazte una serpiente de bronce, ponla en un asta, es decir, en un poste, levántala. Esa serpiente, cuando está levantada en el poste y las gentes que son mordidos por las serpientes, cuando miran a esa serpiente de bronce, viven. Ya no mueren, viven. Esa serpiente era un símbolo de lo que Dios habría de hacer en el futuro. Cuando Cristo fue levantado y puesto en la cruz, Él se humilló hasta lo sumo. Y se humilló dejando su trono de gloria, murió en la cruz del Calvario, pero déjame decirte que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Dios, es Señor, para la gloria de Dios. Amén. De manera que nosotros aquí necesitamos también recordar que el Hijo del Hombre, sea Jesús, debe ser levantado, debe ser exaltado. ¿Lo estás exaltando en tu corazón o le estás menospreciando? ¿Lo estás ignorando? ¿Estás confiando en tu religión más que en Jesús? Quiero que veas ahí en mismo Juan 3, el versículo 7. Jesucristo le dice a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Esto era lo que necesitaba Cornelio. Cornelio tenía tantas buenas obras, tenía temor de Dios, tenía piedad, era muy piadoso, hacía limosnas, oraba y ayunaba y hacía tantas cosas, tenía buen testimonio, pero le faltaba nacer de nuevo. Quiero que veas Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Verso 7, no te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Quiero que vuelvan a Hechos 10, por favor. Hechos capítulo 10, otra vez. Vayan a Hechos capítulo 10 y quiero que veamos donde dice la palabra del Señor. Ya casi terminamos, a ver si alcanzo a cubrir aquí. Veamos en el versículo 44 y siguientes. Dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, cuando le dijo a Cornelio, vamos a leer desde el verso 23. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, o sea en Jesús, recibirán perdón de pecados por su nombre. Pedro está anunciando a Cornelio que solamente en Jesucristo es que está la vida eterna, que solamente en Jesús hay perdón de pecados. Y dice el 44, que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y dice que los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, maravillados, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro, fíjese bien, entonces Pedro respondió y dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros?
y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces, el paso primero, el ángel le dice lo que necesitas hacer. Después viene y se le explica la palabra de Dios, se le explica cómo él es salvo, y luego que Cornelio estaba equivocado, porque en el verso 25 dice que cuando llegó Pedro a su casa, Cornelio sale y se le hinca adorándole. Pedro le levanta y dice, no, yo también soy hombre como tú, adora a Dios. Entonces cuando le dice de Jesucristo y cómo puede ser salvo, entonces ellos reciben la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene a ellos y Pedro les bautiza. Usted dice, pero a mí ya me bautizaron cuando era niño, pero no habías creído. Aquí primero se oye la palabra, cree en la palabra, y después de creer en la palabra, ellos entonces reciben la salvación, junto con la salvación reciben el Espíritu Santo, y entonces son bautizados. Y así es como Dios añade aquellos miembros a la iglesia, que son su cuerpo, mediante creer, mediante la fe, y mediante el bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que veas una cosa. Todos nosotros necesitamos oír, necesitamos creer, necesitamos exaltar a Cristo, necesitamos recibir en nuestro corazón para poder venir a la salvación que es en Cristo Jesús. Vamos a ir a Dios en oración. Yo espero que usted que está escuchando este mensaje piense que no podemos confiar en imágenes, que no podemos confiar en la religión, que no podemos confiar en la iglesia, no podemos confiar en nuestras buenas obras. Solamente necesitamos poner toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza en aquel que ofrendó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Que Dios Todopoderoso nos da de su gracia y ponemos nuestra fe en su Hijo Jesucristo, y por ende podemos venir a la salvación en Cristo Jesús. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, rogamos por todos aquellos que han escuchado su palabra. Señor, le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que algunas personas en estos momentos reciban a su Hijo Jesús como Señor y Salvador personal de sus almas. Voy a hacer una oración y le voy a guiar en esta oración. Repita conmigo: Padre Celestial, usted es el Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesucristo, Señor, yo sé que soy pecador, o yo sé que soy pecador. Padre, en el nombre de Jesucristo, reconozco mi pecado, pero también reconozco que su Hijo Jesús murió en la cruz del Calvario para pagar así la pena de mis pecados. Yo le recibo en mi corazón y en mi vida. Venga, Señor Jesucristo, a mi vida. Perdone mis pecados, deme salvación, deme vida eterna. En estos momentos yo le recibo como mi único Señor y Salvador personal de mi alma. Si tú has hecho esta oración con todo tu corazón, quiero que sepas que eres salvo, que el Espíritu Santo mora en ti, y que tú puedes buscar una iglesia, aquella iglesia donde se predique a Jesucristo, donde se predique que Jesús es Dios, que Él es Señor de todo. Entrégale tu vida a Él y vive la vida siempre en dirección del Espíritu Santo. Lee la palabra de Dios en oración y pide a Dios que te guíe y que te ayude a vivir una vida cristiana para gloria, para honra de Dios Padre. Amén. En el nombre de Cristo